Esta mañana estamos pagando un compromiso que contrajimos la semana pasada. Presentar nuevamente a ustedes a nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Jacob Muñoz Mendoza, miembro del directorio de Puertas Abiertas, oriundo de la isla Santa María, octava región. Amén. A quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, pastor. Amén. Sí. La semana pasada su testimonio impactante de ver cómo el Señor interviene en nuestra vida desde que nos llama. Amén. Y aún antes desde que nos llame, porque usted había escuchado nomás cuando era chico, iba a la iglesia, Claro. pero eso le sirvió para que cuando se estaba ahogando ahí en su aprendizaje de buzo, le dijera: Señor, aquí está mi vida. Él se la perdonó hasta ahora. Amén. Y hasta que Él venga, por supuesto. Él venga. Esa es nuestra fe. Amén. Sí. Terminamos el programa la semana pasada cuando usted se estaba hundiendo con la lancha. Pero no supimos después al final si se había hundido o no se había hundido, sino que milagrosamente el Señor lo sacó del lugar donde estaba. Sí, afirmativo. Precisamente cuando salté en el verduguete que le llamaba, ¿cierto? Sí. Pasó el bote, que es la panga que usamos nosotros. Y yo salto arriba con la mitad del cuerpo y la otra mitad en el agua. Y se separaron no más de 10 metros de cuando me tomaron y la lancha Se hundió. se hundió. Oh. O sea, me estaba esperando la embarcación que me pasaran a buscar y se hundió. Mira. Entonces eso se deja ver que la misericordia de Dios, ¿cierto? Tiene control de la vida. Tiene el control de las vidas, claro, y los propósitos. Y ahí se da cumplimiento a la palabra también, donde dice que nosotros sus hijos seremos probados. Que tienen que venir pruebas. Así es. Venir pruebas. Si en el camino, ¿cierto?, del Evangelio, como también en la vida gentil, el hombre va a venir dificultades, van a venir problemas. Claro. Hay tantas cosas que van a ir dentro Claro. de la vida matrimonial de las personas también. Pero la diferencia, ¿cierto?, que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, con el mundo, es que dice que Él da la paz no como el mundo la da. Exacto. Dice, ¿cierto?, que Él es el que nos produce paz en los problemas. Así es. Nos da el gozo. Entonces, ahí yo, ¿cierto?, reconocí de lo que había escuchado, ¿cierto?, y que lo que había aprendido de la Escritura, de que había un hombre que se llamaba Job. Cierto. Y fue probado, quedó en la nada. 40 años más encima, ¿no? Imagínese, pero después Dios lo prosperó. Y claro, yo no fui como Job, pero también perdí todo lo que tenía. Claro, se le fue la lancha. Perdimos todo. Se hundió, pues, se hundió la lancha. Se perdió todo, quedamos en la nada, pero de ahí Cristo me fue Levantando. levantando. Y hoy día me tiene como, aparte de ser un ministro de la obra de Cristo, ¿cierto?, evangelista, también como empresario. Claro. Me ha dado varias embarcaciones para que las administre, Claro, por mientras supuesto. yo tenga vida. Exacto, mientras Él se la da. Claro, porque después que uno parte ya quedarán los hijos administrando eso. Claro. Si es que el Señor no viene antes, Si es porque que no si viene, los justamente. hijos también se van. También así que, se van justamente, claro. Entonces, hermano Jacob, es muy interesante lo que dice, porque antes de la bendición, la prueba. La prueba, claro. Se le hundió una lanchita de 30 toneladas más o menos, Sí, 30 toneladas. pero después el Señor le regaló una de 40 o 50. De 40 a 50, por así, Mire. más o menos. Y de ahí el Señor empezó a prosperarlo hasta llegar ahora a lanchas de 90 toneladas, 80 toneladas. 80 toneladas. 80 toneladas, sí. Mire, entonces Dios lo ha llevado de victoria en victoria. ¿eh? Amén, claro. Ahora, para nuestro público televidente, David escribe el Salmo 34, en el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, sí. Y eso usted lo ha visto y lo ha comprobado, Amén, ¿cierto? Sí, sí.
Nos contaba fuera de cámara también, hermano Jacob, que en una oportunidad usted fue a buscar una de sus lanchas a Puerto Natales. Amén, sí. Pero cuando vino para enfrentar el Golfo de Penas, se encontró con que iba a haber una tempestad. ¿Por qué no nos cuenta eso, por favor? Porque también es parte de la protección, la cobertura que Dios ejerce sobre nosotros. Claro. Sí, nosotros, cierto, solamente íbamos guiados por los instrumentos que tiene la embarcación, Claro. y que exige la marítima, que es GPS, radar y la carta de navegación por los lugares donde va navegando. Ya. Y se empezó a levantar una tempestad tremenda, pero Dios proveyó, cierto, los medios y lo dio un lugar de un día para navegar. Mire. Sí, alcanzamos, cierto, en esa trayectoria a pasar el Golfo de Penas, cierto, que estaba bastante Activo. activo, y alcanzamos a entrar a los canales, y ya en los canales ya el mar Es más fácil. Es más fácil atravesar. Pero ¿cuántas son las olas? ¿De cuántos metros en el Golfo? No, el Golfo de de Penas. Penas bastante alta, porque cuando la ¿Pueden mar pasar por pasa, encima del barco? sí, ¿De la lancha? Claro que sí, porque cuando uno baja hacia abajo, cierto, no se ve costa. Ah, No se ve costa. Y o usted sea, sabe queda que como en un hoyo. cómo queda en un hoyo. Y después cuando sale arriba, encima ¿De la ola? De la ola, ahí usted ve clarita la costa. Entonces, los metros son bastante Claro, usted cuando va bajando ya a medio oleaje, ya usted ya no va viendo nada. Entonces, quiere decir, cierto, de que se ve puro mar, ¿no? Puro mar. Entonces, bastante, pero ahí la misericordia de Dios es para O sea que es los un suyos. lugar muy peligroso el Golfo de Penas. Muy peligroso, se han hundido muchas embarcaciones grandes. ¿Ah, sí? Ahí sí, no hay un historial de bastantes embarcaciones en el Golfo de Penas, hundimientos, barcos tremendos. Sí, Sí. mire. Pero de allá Cristo a nosotros nos ha libertado también. Es como se dice, de que la Escritura dice de que nosotros seremos probados, pero también tenemos promesa. Así es. Tenemos promesa de que al tener que caminar nuestro cuerpo, cierto, se va desgastando y vienen enfermedades. Sí, Pero Él se nos presenta como el médico, Jehová Rafa, nuestro sanador. nuestro sanador. Entonces, yo he sido muy bendecido en ese aspecto, porque dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. que lo demás todo viene por añadidura. Así es. Todo por añadidura. Yo nunca pedí cosas materiales al Señor. No. Pero se las dio. Pero Él me la dio, me esforzaba en lo espiritual, buscaba, cierto, le pedía a mi Cristo que nunca pudiera yo apartarme, pese a todas las cosas que vinieran, que nunca me apartara del Evangelio. Y Él me empezó a bendecir, espiritual y también materialmente. Claro. Entonces me empezó a dar, cierto, y también en las enfermedades que tenía, cierto, yo trabajé 17 años de buzo, 17, más, cierto, todo lo cuando trabajaba en la pesca también. Entonces nosotros fuimos muy sufridos, porque trabajábamos en bote de primera, ¿cierto? Entonces yo tuve enfermedad en los riñones. Ya. Los riñones ya prácticamente ya no tenía riñones. Y sin embargo el Señor, ¿cierto?, en su obra milagrosa, Él me cambió los riñones. Solamente por sus promesas. Sin operación. Sin operación, sin nada. También un testimonio de mi esposa. Pero eso, a ver, por favor, porque nuestro público televidente puede haber alguien que esté padeciendo de los riñones también, pues, hermano. Claro. Y si se entrega a Cristo, Él puede hacer la obra completa, ¿no? Él puede hacer la obra completa. En la noche, en el día, ¿cómo fue esa sanidad cuando le cambia los riñones? Mire, en esa sanidad, ¿cierto? Nosotros teníamos un servicio en nuestra iglesia en Isla Santa María. ¿Ya? Y llegó una iglesia de visita de la Misión Iglesia del Señor, ¿Ya? que era de Los Rojas, y llegó a compartir un servicio de adoración a su iglesia y a la misión. Nosotros terminamos como a las 9 de la noche el servicio, pero ellos estaban, como tenían visita, Claro. estaban en lo mejor todavía. Y
Y me dijo mi esposa, vamos a la misión, porque todavía el servicio estaba bueno. Vamos, y fuimos. Y estuvimos, alcanzamos a escuchar la palabra del Señor, cuando de pronto el coordinador dice, todo el que tenga fe que Cristo va a hacer la obra en esta noche, que pase inmediatamente. Pero con fe que Cristo puede hacer la obra. Yo le dije a mi esposa, pasemos, porque ella también se encontraba enfermita. Claro. Pasemos, no, pasa tú, ya. Yo dije, yo no me pierdo esta bendición. Amén. Pasó. Yo no me pierdo esta bendición. Y pasé. Y el Señor tomó una hermana de instrumento ahí, ¿cierto? Y me empezó a hablar. Y me dijo, aumenta tu fe, hijo mío. Después que me dijo esas palabras, aumenta tu fe, me dijo, mira, grande es tu fe y por tu fe voy a hacer la obra. Y fue una obra instantánea. Instantánea. En ese Fue momento. En ese momento instantáneo. Cuando me paré sano, para la honra y gloria de mi Cristo. Amén. Con riñones nuevos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, uno de esos testimonios, también mi esposa, cierto, al transcurrir de... Y ahí vamos a quedar. Amén. Para contar lo de la esposa. Amén. Después de esta canción, las enseñanzas de Puntito, para seguir en este interesante testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en la vida, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el corazón de mi hermano Jacob Muñoz Mendoza.